Hola, empezamos este podcast hablando con Fundamento Oliver, que si no me equivoco eres psicóloga sanitaria, ¿verdad? Buenas noches, José. Sí, soy psicóloga sanitaria. Mm. Muy bien, pues la verdad es que tenía muchas ganas de hablar contigo porque ahora mismo hay muchísima gente que tiene dudas sobre lo que le pasa. Y muchas veces, hay mucha gente que va al médico y no encuentra respuestas y le cuesta un poco saber si tienen un problema mental, si están bajos de ánimo por algo. Mucha gente dice que, bueno, que van a los médicos, pero lo único que consiguen es que le receten, pues en la mayoría de las veces, pues un psicofármacos, ¿no? Ya sea pues las conocidas benzodiazepinas que tanta gente toma en España y los antidepresivos, ¿no? De todos los tipos. Tú que eres psicóloga, y me imagino que habrás trabajado con muchos pacientes de todas las edades, ¿qué es lo que te cuentan? ¿O qué es lo que tú percibes a la hora de evaluar un poco a ese paciente? Así es, José. Últimamente es verdad que estamos asistiendo a una medicalización muy grande de mucha gente en nuestra sociedad. Cada Ujú. vez, como dicen los estudios, se recetan más psicofármacos y, como tú bien has comentado, España se ha convertido en el primer país de toda Europa donde más psicofármacos se recetan, ansiolíticos, benzodiazepinas y también antidepresivos. Es decir, que hay una cultura medicalizada muy extendida donde los médicos pues apuestan en primera línea por recetar, cuando no debería de ser así. Es decir, habría que explorar otro tipo de alternativas antes que ir siempre pues a parar a lo mismo, ¿no? Que es la prescripción médica. Lo que ocurre es que muchas veces también, hay que decirlo, que hay una creencia muy extendida y una fe muy ciega en estos fármacos recetados y sobre todo también en esa confianza en el médico y en su receta. Con lo cual, también los pacientes también demandan recetas. Y en muchas ocasiones es como si cuando tú vas al médico y no te ha recetado algo, es como si no hubiera valido de nada la consulta. ¿De acuerdo? Es decir, que también está ocurriendo esta parte, ¿no? Donde la gente se ha acostumbrado ya, ha normalizado mucho el tema de la receta. Sí, entiendo lo que quieres decir. Digamos Sí, que el paciente llega y directamente el médico, bueno, pues tras una consulta más bien corta, porque actualmente pues no hay tiempo para más, pues le prescribe ya sea un ansiolítico o un antidepresivo. Pero en realidad, ¿tú crees que los médicos ponen de su labor para investigar realmente por qué esa persona tiene esos síntomas o les intentan derivar hacia un especialista, en este caso un psicólogo, por ejemplo, ¿no? Para que puedan intentar averiguar si realmente los síntomas que padecen, que de eso hablaré luego, a qué se deben, ¿no? ujú. Que pueden deberse, por ejemplo, a una enfermedad que subyacente, de la cual pues todavía no se esté, no se pueda ver exactamente por qué tiene esos síntomas, o puede ser, pues a lo mejor por un problema personal bueno, que en la mayoría de los casos siempre tiene solución, ¿no? ¿Tú crees que actualmente se investiga o no? Bueno, has dicho una cosa muy importante, José. Has hablado del recurso tiempo. Y es cierto que hoy en día las citas son muy breves, tanto en médicos de atención primaria como en neuropediatras, como en psiquiatría. Es decir, que la gente
Yo cuando hablo con pacientes y cuando hablo con muchas familias, se quejan todos de lo mismo. Es decir, que van a la consulta y en 10 minutos o menos incluso la consulta ha terminado. Claro, con esta brevedad es imposible poder contar lo que sucede. Es decir, que hay una breve exposición de los motivos que tú puedas tener y ¿qué ocurre? Que casi todos estos al final quedan conceptualizados como síntomas de una supuesta enfermedad y al final pues terminas con un diagnóstico ya sea de trastorno por depresión, de trastorno por ansiedad, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces problemas cotidianos de la vida diaria, ¿de acuerdo? Que con el tiempo muchos de ellos pueden también eliminarse, resulta que acaban todos medicalizados, ¿vale? Y, por supuesto, terminan con una prescripción. Tu segunda reflexión también es interesante, ¿no? Cuando me comentas que si realmente, pues, habría posibilidad de una investigación más profunda, ¿no? De una exploración y no de acabar siempre, pues, en lo mismo, ¿no? En una receta. Y bueno, la cuestión es compleja, ya que los médicos, es cierto que en su código deontológico pues se debería de investigar, de explorar hipótesis, ¿no? Ver qué es lo que está pasando ahí, pero volvemos otra vez a lo mismo. Se necesita también más tiempo en las consultas o también derivar a lo mejor a una terapia psicológica donde el psicólogo pues se dedicará a escuchar y tener más tiempo para poder, pues bueno, gestionar todos estos problemas, ¿no? Que le cuenta el paciente. Pero es que resulta que no es así. Y luego también hay otra parte, ¿no? Y es que es cierto que existe formación en los médicos, acuden a seminarios, acuden a congresos también, ¿no? Lo que ocurre es que, pues, casi todas estas formaciones, pues, están subvencionadas y pagadas por farmacéuticas. ¿Y esto qué significa? Pues que evidentemente toda esta información que se dé está bastante sesgada. No Ya. es una información objetiva. Con lo cual, pues caemos otra vez en lo mismo. Es decir, en una prescripción masiva de fármacos y, por supuesto, pues sujeto a, a ese marketing, ¿no? Farmacéutico, que lo que hace es, pues bueno, todos son resultados favorables para tal fármaco, pero nunca se informa a lo mejor de los perjuicios que pueda tener. Y nunca se exploran otras vías también alternativas que no sean las puramente médicas, ¿sabes? Sí, de eso hablaremos más adelante. Yo te hacía esta pregunta porque, bueno, Mm, yo tengo una reflexión propia. Yo sé que, bueno, que hay gente bueno, que sufre de depresión, que sufre de ansiedad y, bueno, ellos lo dicen así, ¿no? Pero yo veo que muchas veces digo, la depresión, la ansiedad, ¿realmente es una enfermedad o es un síntoma que quiere decir que algo no va bien? Porque vamos a ver. yo pienso que es como, por ejemplo, si tú tienes Mm, gripe, evidentemente mm. tienes fiebre, ¿no? ¿El síntoma cuál es? Vas a tener fiebre, vas a tener dolores musculares, etcétera. Pero claro, en ningún momento se dice, no, tienes la enfermedad de la fiebre. No, te dicen, sí, tienes la enfermedad de la gripe. ¿Podemos hacer una analogía de este tipo? ¿Tú qué piensas? Sí, a ver, ocurre algo, ¿no? Y es que estos conceptos, ¿no? Que ahora pues todo el mundo domina, ¿vale? Pues que desde que terminó la pandemia es cierto que ha habido un énfasis en las palabras, en palabras como a lo mejor pues síntoma, curso de enfermedad, evolución, test, o sea, que han pasado al dominio público, ¿vale? Muchos conceptos que antes, pues a lo mejor no existían. Y si nos remontamos a antaño, menos aún, ¿no? Es decir, que todo esto tiene un origen y hay que hablar de todos esos conceptos como enfermedad y como depresión que aparecen en un cierto manual que es el DSM, ¿de acuerdo? Que es donde está recogido todos los trastornos mentales y entonces a este manual, que ha tenido varias versiones, la última en el 2013, pues se ha expandido en todos los ámbitos, en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito judicial también. Es decir, que la gente ahora pues habla así, es decir, en un término muy médico, depresión, ansiedad. A ver, eh, siempre, y mejor dicho, la persona
tiene altibajos, tiene desestabilizaciones emocionales, tiene desesperanza a veces, tienes poca ilusión a lo mejor por hacer cosas, tienes preocupaciones. Es decir, que todo esto engloba lo que es la condición humana. Cuando calificamos todo esto con el término depresión o trastorno depresivo o ansiedad, trastorno ansioso, estamos calificando síntomas, como tú dices, a mí tampoco me gusta incluso hablar de síntomas, ¿no? Sino incluso manifestaciones diarias, cotidianas, y las estamos conceptualizando de una forma médica. Y es normal que las personas, porque nos pasan muchísimas cosas y estamos envueltos en un montón de circunstancias, muchas de ellas adversas, porque es así, porque la vida conlleva todas estas vicisitudes, y entonces es normal que hablemos o que tengamos desesperanza, como he dicho, desilusiones, bajos estados de ánimo, desestabilizaciones. Todos estos problemas son humanos. Lo que ocurre es que los hemos conceptualizado dentro de una dentro de, pues bueno, de una concepción totalmente médica y biologicista y les hemos y se ha perdido esa humanidad. Y sin embargo se ha vuelto como algo enfermizo o patológico. Así es como lo veo yo. Sí, entiendo lo que quieres decir. Sí, yo cuando digo síntomas, sí, bueno, me refiero a manifestaciones de tu sistema nervioso ante, bueno, un evento social o un evento físico orgánico, ¿no? Como pueda ser. Vale. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poco de esos psicofármacos, ¿no? De los que seguramente pues tú hayas conocido gente que los tome, ¿no? Debido a tu Mm, profesión, ¿no? Realmente, aparte de los ansiolíticos, que son pues las famosas benzodiazepinas, las más conocidas, están los antidepresivos, que en España, por desgracia, también hay mucha gente que los consume, ¿no? Estos medicamentos, ¿se conoce su funcionamiento? ¿Cuál es el mecanismo de acción que tiene en el cuerpo? O sea, me gustaría saber cuál es la versión oficial y la realidad. mm. Pues es un tema interesante, José. A ver, el mecanismo de acción de los psicofármacos está basado en una hipótesis, Sí. y digo hipótesis porque realmente no es algo teórico, ni es algo contundente, ni es algo que tenga el rigor científico, ni validez, ni fiabilidad, ¿no? Exigidas, sino que se trata de una hipótesis donde supuestamente hay un desequilibrio químico en tu cerebro, Ajá. serotoninérgico, cuando hablamos en este caso de Sí. la depresión, y este desequilibrio en la serotonina, que es un neurotransmisor, está provocando que tú tengas esas manifestaciones de depresión. Ujú. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que el enfoque es completamente biologicista, completamente reduccionista, porque al final reduce a la persona a un desequilibrio químico en un cerebro, con lo cual, en este caso, estamos obviando pues todos los determinantes socioculturales, económicos, personales, psicológicos que las personas tenemos. Entonces, poner el foco de esta forma tan reduccionista, basada sobre todo, como he comentado, en un desequilibrio químico que autores de la talla de Johanna Moncrief, Robert Whitaker, Peter Gotcha, con sus estudios que hay, Lausanne o David Healy también, ¿no? Han sido contundentes y realmente están todos sujetos a una crítica fundamentada y devastadora, es decir, que la hipótesis del desequilibrio químico no se sostiene, Yo te voy a hacer con una lo cual ese pregunta, mecanismo de acción yo te voy a hacer una de pregunta estos muy directa psicofármacos, los antes de que sigas. antidepresivos en este caso, de lo que estamos hablando, ¿Existe pues alguna estaría ¿Existe alguna sin prueba fundamento. empírica? ¿Existe alguna prueba empírica a día de hoy de Ninguna, que la depresión o la ansiedad es por una falta de serotonina? ninguna, porque resulta que no hay ningún marcador objetivo donde tú puedas medir el neurotransmisor, ya sea serotonina o ya sea dopamina. Es decir, no existe nada,
donde tú puedas corroborar de forma objetiva el marcador, en este caso, puedas medirlo, ¿de acuerdo? Que sea algo tangible, como puede ser, pues no sé, el azúcar, ¿no? Cuando una persona tiene azúcar, pues se hace un análisis clínico y entonces puedes saber qué glucosa tiene en sangre. Sí. En este caso no existe ningún marcador objetivo, con lo cual quedamos a expensas de una forma completamente subjetiva de unos supuestos síntomas que aparecen en un listado de un trastorno depresivo que están detallados en un libro llamado DSM y en eso, ¿de acuerdo? Es en lo que se basan hoy en día los médicos o los psiquiatras para diagnosticar una enfermedad. Con lo cual, no hay ningún tipo de sostenimiento de esa hipótesis. Hoy en día no. Lo que ocurre es que está muy extendida, sobre todo por el marketing farmacéutico, que es a quien más le interesa, evidentemente, está muy bien vendida y lo que ocurre es eso, ¿no? Es decir, que los perjuicios que conlleva este reduccionismo biológico son enormes. José. Bueno, entonces aquí hay un problema, ¿no? Porque si por un lado no existe evidencia empírica, si estos medicamentos tienen unos efectos secundarios considerables, si por otro lado también estos medicamentos he oído que causan dependencia, o sea que no se pueden dejar de tomar de un día para otro, ¿por qué se siguen recetando? Pues es una buena pregunta. Como tú bien has dicho, causan dependencia, tanto química, fisiológica como psicológica, causan muchísima adicción, los efectos son muy perjudiciales y tú me preguntas, ¿y por qué se siguen recetando? Pues yo creo que hay una parte de la población donde realmente desconoce todos estos efectos adversos que causan estos psicofármacos. O sea, por desconocimiento, por ignorancia. Y luego, por otra parte, quien los prescribe, exactamente igual. Es decir, que también pienso yo que muchos médicos, muchos psiquiatras desconocen también lo que están prescribiendo. Puede ser que haya otros que, por supuesto, reciban dinero, ¿no? De una forma o de otra, ¿no? Por multinacionales farmacéuticas y eso también les ayude a prescribir tal determinado fármaco. Si no pagan de forma directa, pues a lo mejor de forma indirecta, ¿no? Porque eso existe, ha existido y existe, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas formas de taparlo. Pero por otra parte, también pienso a veces que es por pura ignorancia, ¿eh? También por parte de los facultativos. Sí, yo creo que puede ser, porque como tú dices, la población, pues evidentemente ellos, pues las personas van al médico, ¿no? No entran en una farmacia y cogen de una estantería lo que quieren, ¿no? Y ya esas personas se ponen en manos digo médicos, porque al final, pues estos psicofármacos no solo los receta un psiquiatra, sino que también los puede recetar un médico de atención primaria, vamos. Es muy esto pasa actualmente. Pero el problema yo creo que está en que, bueno, en este caso el paciente acude al médico para pues, buscar una solución y el médico, pues no. Podemos decir que en algunos casos les falta ese conocimiento que no solo es sobre los efectos secundarios, sino también sobre la eficacia, porque ¿son eficaces? ¿Realmente curan algo? ¿Tú conoces a alguien que les haya curado? Pues no. La verdad es que la respuesta es no. Vamos a ver, las benzodiazepinas, por ejemplo, a corto plazo, ¿de acuerdo? A muy corto plazo, y de hecho en el propio prospecto, que no olvidemos que el prospecto emitido por la EMS, o sea, por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, es un documento legal y sancionador. Es decir, que realmente todos los detalles y todo el texto que aparece en el prospecto, si nos fijamos y leemos los prospectos, cosa que es importantísima y que no se hace, leer el prospecto no se hace, pues veremos como siempre pone que
no se pueden dar más de 2 meses. O sea, porque no hay evidencias a largo plazo. ¿Qué ocurre entonces? Que puede ser puede ser que de una forma puntual, es decir, puede ser que una persona viva a lo mejor un acontecimiento estresor muy grande y a lo mejor no le encuentre salida y a lo mejor resulta que haya probado muchas cosas y no le funcionen y a lo mejor una benzodiazepina puede ayudarle en un corto periodo de tiempo, insisto, a lo mejor a hacer más llevadera su vida en ese momento. Y eso es real, que puede ayudarle. Lo que ocurre es que, repito, en un corto periodo de tiempo, máximo a lo mejor 2 meses, 5, 6 semanas, pero no más. Lo que ocurre es que esto no pasa así. Es decir, que cuando se recetan ansiolíticos o cuando se recetan antidepresivos, lo hacen a muy largo plazo. Es decir, que a lo mejor yo conozco gente que lleva 1 año, 2, 3, 4, 5, una barbaridad, o sea, auténticas barbaridades que lo que pasa es que esta persona se ha convertido en adicta. Es decir, que le es muy difícil ya coger y retirar ese fármaco de su vida. Y ahí es cuando vienen de verdad los perjuicios y las graves consecuencias. Mira, estoy leyendo aquí, he abierto el Mm, prospecto del diazepam, que es yo creo que mm, de las benzodiazepinas más conocidas, aquí en internet sí. pone: la duración del tratamiento debe ser la más corta posible y nunca superior a 2, 3 meses. Ujú, O sea, vamos, exactamente. es bastante explícito y no hay dudas. Entonces, digamos que no se están administrando de la manera indicada. Correcto, totalmente. Y es que es algo, mira, José, que yo considero muy importante. La gente tiene que leer los prospectos, tiene que informarse, y eso es crucial, Sí, pero ¿sabes qué te porque tu dicen salud los, está en juego. ¿sabes qué te dicen Y, los pacientes? Te dicen, no, claro, es que bueno, los pacientes y los médicos, ¿sabes? Dicen, no, bueno, es que sí, claro, si te lees el prospecto no te lo tomas. Es que si te lees el prospecto incluso de una aspirina, tampoco te la ujú, tomarías. sí, sí. Y es verdad. Y es que, mira, antes has hecho tú un comentario y no te he respondido, y has dicho, pero realmente los fármacos curan. Y la respuesta que te digo es que no. Es que curar, es un concepto que lo de curar enfermedades, Ya, es muy ambiguo, ya. Habría que porque definir realmente, qué es, hablamos qué de es curar. enfermedades cuando realmente tendríamos que hablar de personas con enfermedades o de enfermos, porque cada persona es diferente a otra persona y tiene unas circunstancias completamente diferentes a otra. Y realmente, pues, confiar en que un fármaco, en que un medicamento te va a curar y te va a solucionar todos los problemas, pues es una, bueno, pues eso, ¿no? Es Sí, una quimera. suena demasiado bien. Sí, suena demasiado bien. Y aparte se ha demostrado con los antidepresivos que antes has comentado que lo que son los supuestos beneficios o las supuestas curas son igualables a placebo. Es decir, a nada. Eso se ha demostrado en numerosos estudios donde se han hecho estudios a doble ciego comparando un antidepresivo con placebo y bueno, y los resultados han sido nefastos. Es decir, que no hay ningún tipo de beneficio potencial o saludable para el paciente, pero sí muchos perjuicios y muchos daños. Y sobre todo hay algo importante, y es que cuando hay gente, hay pacientes que han dejado de tomar esos fármacos, los antidepresivos, por ejemplo, han pasado 2, 3, 4, hasta 1 año, todavía pueden perdurar los efectos adversos de ese fármaco. Y esto es terrible. Sí, la verdad es que da miedo, da miedo, Sí. da bastante miedo. Bueno, y nada, mi idea era, pues también, ya que eres psicóloga, pues me imagino que mucha gente que está escuchando esto, pues ahora se hará la pregunta, vale, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si estoy sufriendo ansiedad, depresión, si no duermo bien, si me noto decaída, apático? ¿Cómo desde la psicología, que es lo que tú practicas, qué recomendaciones darías o cómo abordarías en primera instancia, o cuáles serían las fases para poder sanar? Hmm. A ver, pues
Yo creo que confiaría en mí mismo. Es decir, falta mucha cultura de autocuidado. Es decir, de hacerte un autochequeo tú mismo y ver y comprobar qué es lo que está pasando. Es decir, que cuando tú tienes un bajón o tienes un estado de ánimo por los suelos o muestras desesperanza o tienes desilusión por algo, hay algo que te está afectando. Entonces, creo que a veces es bueno el parar, el reflexionar y el vernos a nosotros mismos un poco y pensar qué nos está provocando este malestar o por qué estoy sufriendo o por qué estoy teniendo miedo. Es decir, hacer un autochequeo y una autorreflexión de por qué me está pasando esto a mí. Y eso se llama cultura del autocuidado, Yo el creo que vernos a nosotros mismos también. Y sobre todo, tener también un poco de paciencia, porque muchas veces los problemas, pues también tienen su tiempo de remisión. Y no ir directamente, y fíjate que yo soy psicóloga, pero te digo como lo pienso, es decir, no ir directamente a buscar ayuda, pues a un psicólogo o a un médico, a lo mejor hay que pararnos un poco, a lo mejor hay que escucharnos un poco también a nosotros mismos. Es decir, que nadie como nosotros sabe lo que nos está pasando. A lo mejor también es bueno preguntar incluso a amigos o a alguien de la familia para obtener una segunda visión. Y dejar también un poco que pase un poco el tiempo para ver si realmente, pues bueno, esas pequeñas vicisitudes o esos pequeños problemas, ¿no? Que nos están perturbando en un momento o en un tiempo determinado, ver lo que ocurre. O a lo mejor hay un problema en el trabajo o hay algún conflicto con alguien, ver cómo suceden las cosas. Eh, Intentar primero autocuidarnos y autosolucionar los problemas por nosotros mismos. Y a lo mejor en última instancia, si pasa un tiempo enorme, si resulta que al final no encuentras, no mejoras, te encuentras todavía mal, bueno, pues a lo mejor sí que hay que plantearse acudir a un psicólogo o acudir a algún terapeuta para ver otro tipo de enfoque, que nos den otro tipo, porque al final se trata de darnos otro enfoque a las cosas que nos están pasando. Pero de primeras, a lo mejor, ir a la mínima directamente al médico o al psicólogo, pues bueno, yo lo que recomiendo es precisamente no ir. vale. Un poco contrario, ¿no? A lo que a lo mejor hace la gente. No, bueno, estás siendo sincera, yo creo. Lo que he Sí, entendido, si corrígeme si no me equivoco, es que sí, nadie mejor conoce su cuerpo como uno mismo y a exactamente. veces es necesario explorar otras áreas, como puede ser, por ejemplo, la alimentación. Ujú. En esta vida moderna, pues evidentemente cada vez se comen, por ejemplo, más procesados. También he oído que incluso hay algunos medicamentos que pueden causar ansiedad y depresión. Y ahora mismo se está debatiendo mucho, hay muchos estudios respecto a la microbiota que puede también tener una influencia en el estado de ánimo de las personas. Completamente, José, estoy de acuerdo completamente. Es decir, que pueden haber muchos condicionantes. Hay un médico que me gusta mucho que se llama Juan Gervás, que habla de eso precisamente, ¿no? De los condicionantes socioculturales de la salud. Ujú, Es decir, que hay que buscar también, como tú bien dices, en la alimentación, como tú bien dices, a veces, pues tu propio organismo, ¿no? Si está a lo mejor también descompensado, ¿no? Cómo está también tu microbiota y como causa incluso de un estado de ánimo depresivo o un estado de ánimo ansioso y a lo mejor precisamente está en ti. Esa, tanto la causa de ese malestar o ese sufrimiento como también a lo mejor la propia solución en cambiar ciertos hábitos para poder mejorar. ujú. Sí, desde luego, desde luego. Es fundamental tener una visión integral de la salud que precisamente, pues bueno, es lo que deberían de hacer en este caso los médicos, ¿no? Que es a los que acuden las personas cuando se dan cuenta de que, bueno, de que algo no va bien. Pero bueno, es muy interesante todo lo que hemos hablado.
espero que podamos seguir profundizando en cada una de estas áreas, porque evidentemente daría tiempo hay contenido para muchos capítulos. Y te agradezco que hayas dado tu visión y que la gente que escuche este podcast pues le sea útil. Muchas gracias, Fundamento. Muchas gracias, José. Encantada de haber hecho esta charla contigo y, por supuesto, pues ojalá podamos continuar y, como dices tú, abordar muchos más capítulos de esta área tan interesante y tan necesaria también, para nuestro bienestar. Sí, el objetivo es el de informar y que la gente tenga quizás otro punto de vista de la salud y de la vida gracias a nuestros comentarios. Muy bien, José, estupendo. Pues nada, Fundamento, muchas gracias y hasta la próxima. Venga, gracias a ti, hasta la próxima. Hasta luego. Chao.